¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, y quién le dirá qué haces. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser, y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Hoy nuestro tema es muy sencillo, es muy diciente el texto. Me da alegría volverlos a ver, es un gozo. No crean, semana tras semana es una batalla, es un trasegar. Nosotros los seres humanos tenemos un problema, que es lo que está hablando aquí Salomón. Un problema serio con algo que se llama la autoridad. ¿A quién le gusta someterse y sujetarse? Le dice uno a las mujeres, se tiene que someter. Y dice, tengo es que someterme. Nosotros los seres humanos tenemos un problema serio con la autoridad. Nos cuesta mucho la autoridad, y es un problema en general de todos los seres humanos, y vemos que ese problema surge ya desde el jardín del Edén. El mismo hombre se revela ante la autoridad del Señor: no comas de ese árbol porque vas a morir. Y viene la disertación en su propia mente y su corazón, y termina desobedeciendo. Cuando vamos por la calle y una gente nos llama y dice papeles, hay un sinsabor en nosotros, no nos gusta, nos molesta. ¿Por qué? Siempre hay esa desazón hacia la autoridad. Y en el aspecto de la autoridad le cuesta a los padres, le cuesta a los hijos. La sujeción es algo bastante difícil para nosotros los hombres. Eso no es. Que el pastor lo regañe, ¿cómo responde usted? Amén, hermano, necesitaba esa palabra. ¿Sí? ¿Y usted quién se cree? El problema de la sujeción a la autoridad. Vuelvo y les digo, le cuesta a los padres, le cuesta a los hijos. La sujeción es algo bastante difícil para los hombres. Como empleados de alguien, cuando el jefe lo regaña, o uno que estaba trabajando al lado suyo, que lo nombraron ya jefe suyo, y viene y le llama la atención, ¿cómo se siente usted? ¿Cuál es el problema que tenemos dentro del corazón? Y eso es lo que nos está diciendo aquí Salomón. Bajo un gobierno, bajo este gobierno que tenemos de los hombres, nos cuesta y nos va a seguir costando. Y el tema que habla acá Salomón es el tema de autoridad y de cómo manejarnos bajo la autoridad. Manejarnos bajo la autoridad. ¿Recuerdan el centurión? Cuando habla con el Señor, le dice: Señor, yo soy hombre bajo autoridad. Nosotros queremos estar sobre la autoridad, porque tenemos un problema de orgullo y de soberbia. Debemos trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón esa parte. ¿A cuánto les cuesta eso? Cuando nos llaman la atención, ¿cierto? No nos gusta. Siempre tenemos la razón. Nunca nos detenemos a preguntar: ¿por qué el hermano me dijo esto? ¿O por qué mi jefe me dijo esto? ¿O por qué este agente del orden público me llama? Nosotros tenemos la costumbre de decirle vulgarmente los tombos, los polochos,
y eso es cosa que los ofende. Si usted le dice señor agente, él se va a sentir respetado y no va a haber ningún problema. Pero ¿por qué nos molesta cuando nos llaman la autoridad? ¿Cuál es el problema? A veces lo llaman para mirar antecedentes. Venga, su número de celular. Sí, señor, con mucho gusto. Y si le miran y usted no tiene antecedentes, debería de salir feliz. Gracias, señor agente, muy amable. Estoy libre de problemas. Pero ahí donde tenga uno, ahí se enreda todo el día. Y nos cuesta sujetarnos al jefe, nos cuesta sujetarnos al señor del restaurante que dice no me mueva la silla, el del taxi, el del transporte público. En todo lado hay autoridades, pero nosotros queremos pasar sobre ellas. Hermano, ¿por qué se fue de la iglesia? Es que el pastor, ¿qué pasó? Hoy en día hay una romería de creyentes por todo lado. Y ya hoy la ética pastoral, los que han estudiado teología deben saberlo, que un hermano que viene de otra congregación a congregarse, se le debe pedir la carta de recomendación del pastor porque se fue de la iglesia. Eso es ético y es importante tenerlo. El primer versículo, vamos a leerlo, habla de la limitación de la sabiduría, de nuestra sabiduría con el asunto de la autoridad. Porque por alguna razón Salomón ha creído que era necesario enmarcar esta discusión de la autoridad, pero para la autoridad, solo las personas que se someten a la autoridad son personas sabias. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Primero dice, la única manera de someternos a la autoridad es que usted sea sabio. Solo un sabio se somete a la autoridad. El necio refunfuñea y pelea. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Para poder sujetarnos a la autoridad necesitamos sabiduría. Y la realidad es que no somos tan sabios como pensamos. Cuando te llama la autoridad y te pones de mal genio, si vas en el carro y el de tránsito, venga, venga, venga. ¿Y usted qué? Porque ellos tienen su modito de hablar, ¿no? Ellos no le dicen buenos días, ¿cómo ha estado? Su merced lindo, se pasó el semáforo en rojo, tome su comparendo. No, lo llaman en la tosquedad porque están acostumbrados a eso. ¿Usted qué, hermano? Y usted ya se siente confrontado y desafiado. Pero el sabio no pelea con eso. La palabra blanda quita la ira. No se les olvide jamás. Sea con el de tránsito, sea con el agente, sea con el del supermercado, sea con quien sea. Miren lo que dice acá. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Ilumina su rostro, ilumina su rostro. La Biblia suele mencionar a una persona que tiene el rostro iluminado. ¿Y qué quiere decir iluminar el rostro? La iluminación del rostro de una persona tiene que ver con la gracia y la compasión. Por eso el rostro de Dios iluminado es, o el rostro de Dios, ¿quién es? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Y Él es la gracia y Él es la compasión. No se les olvide eso. Por eso la famosa bendición sacerdotal. Alguien que lo lea, por favor. ¿Recuerdan la bendición sacerdotal en Números capítulo 6, versículo 25? Ese pregonero de afuera puntual, ¿no? Los miércoles y los domingos. ¿Qué dice Números capítulo 6, versículo 25? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová haga resplandecer su rostro. Y aquí dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro. La bendición sacerdotal dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El sacerdote le decía a la persona que traía la ofrenda y le decía esta bendición sacerdotal.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el rostro del Señor resplandezca sobre mí, es que yo halle favor delante de Dios. Que el rostro resplandezca de favor, bondad y misericordia. Cuando dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿qué está diciendo? Que el Señor muestre sobre ti gracia, bondad y misericordia. Eso es que haga resplandecer el rostro sobre ti. Es lo mismo que está diciendo acá. Que yo halle el favor delante de Dios. Que Dios tenga gracia sobre mí. Eso es lo que significa que su rostro resplandezca sobre usted o sobre mí. Hay veces la gente toma las bendiciones, pero no analiza lo que está diciendo el texto. Jehová tenga gracia, bondad y misericordia sobre ti. Eso es que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Queda claro? El concepto del rostro iluminado es bondad, es la alegría del rostro, es comprender la providencia de Dios en las cosas que pasan y suceden. La sabiduría la necesitamos para sujetarnos a la autoridad. El que se sujeta a la autoridad, dice el versículo 2, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. El que se somete a la autoridad se somete al Señor. Porque Pablo lo dice en Romanos, toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y del versículo 2 al 8 habla de cómo debemos portarnos frente a las autoridades, nuestra actitud frente a ellas. ¿Somos soberbios? ¿De dónde viene la soberbia? Escúcheme algo, dentro de la comunidad, vamos a llamar la iglesia, si su merced no se sujeta, es muy difícil que se le sujeten a usted. Si usted sujeta con dureza, no se le olvide que lo van a sujetar con dureza. ¿Estamos entendiendo el punto? Eso es lo que está diciendo Salomón acá. No te apresures a irte de su presencia, de la presencia del rey, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Cuando yo me sujeto a una autoridad, me sujeto a la autoridad de Dios. Me sujeto a la autoridad humana y estoy reconociendo la autoridad de Dios. Por ende, cuando me revelo ante una autoridad humana, me estoy revelando ante la autoridad de Dios. Recuerden que la autoridad no es un señorío. Eso es lo que se conoce en el mundo. La autoridad es para llevar un orden, no para enseñorearse. Es que yo soy la autoridad acá. No es para enseñorearse, es para llevar un orden. ¿Estamos entendiendo? Si yo voy a la casa de un hermano, yo soy el pastor y te siga pastor, y el hermano se para, él es la autoridad en su casa. Yo sencillamente soy un invitado. Si es la esposita, ella es la autoridad en su casa. Yo solo soy un invitado, aunque llevo el rótulo de pastor. Eso no me hace señor de su casa. Yo solo soy un guía espiritual. Ustedes son la autoridad en su casa. Por eso no podemos quebrantar absolutamente nada en los hogares de los demás. ¿Estamos entendiendo? Porque conozco líderes que llegan y ellos son los señores dentro de las casas de los hermanos. No. Dentro de esta casita manda papá y mamá, y ahí nos sujetamos todos. Como cuando sucede, voy a veces a la reunión de los jóvenes y ellos son la autoridad. Llegó el pastor, pero ¿quién es el pastor? Un invitado, porque ya hay una autoridad ahí. Yo no me puedo pasar por encima de él. Pero es que usted es el pastor, sí, pero me toca sujetarme a esa autoridad. Que llegue a la reunión de alabanza, me toca sujetarme. Es que son principios. Si no conozco los principios, no puedo estar bajo autoridad ni puedo estar en la autoridad, porque termino peleando un puesto. Dice el pastor Spurgeon que el que pelea por su dignidad es porque nunca la ha tenido. No, cada uno se coloca en el lugar que es. Ay, llegó el hermano, llegó el líder. No, un momento, ¿quiénes son ellos? Ellos son autoridad. Si son autoridad, ¿qué es lo que hace la autoridad? Ejercerla.
Recuerden al centurión, iba a arrancar con él, pero mejor lo dejé quieto. El centurión le dice: Señor, tengo un enfermo en casa. Y el Señor le dice: ya voy. Y le dice: no, Señor, su merced es una persona de autoridad igual que yo. Yo tengo hombres a mi mando, y si les digo ve, van, y si solo su merced es la palabra, y va a suceder. La autoridad no está para enseñorearse, está para alinear. ¿Estamos entendiendo? Somos nosotros los que le creamos la pompa al pastor, y después usted no lo puede bajar de ahí. Por eso es mejor que el Señor nos mantenga aterrizaditos. Así como el avión de qué días vieron la noticia que perdió el tren delantero de aterrizaje. Y el buen piloto tiene que cuidar de las personas que van ahí. La autoridad es el piloto y tiene que tener cuidado. Siempre debemos estar bajo la sujeción. Si usted es una persona de autoridad, va a estar bajo la sujeción, no se le olvide eso. Y las personas se le someten amablemente. No se deje engañar que es el grito, que es la altanería, que es la soberbia, que aquí... No, eso es una persona sin un carácter procesado tratando de establecer una disciplina. Porque la misma escritura es la que nos lleva a nosotros a sujetarnos. Si yo me sujeto a una autoridad en el mundo, me estoy sujetando a la autoridad de Dios, dice el apóstol Pablo. Y si me rebelo, lo mismo sucede. Eso está en Romanos capítulo 13. Dice en nuestro versículo 2, como por partir un tricito, como por hacerlo interesante, aquí hay dos opiniones: la lógica y la teológica. La teológica dice: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento, porque ahí nombra a Dios. Y esa es la parte teológica. Y la parte lógica es: no te apresures a irte de su presencia. Empieza a dar una razón práctica, las consecuencias que nos esperan si decidimos no sujetarnos a la autoridad, así no estemos de acuerdo con ella. ¿Cómo era que se llama? La reforma tributaria. Salieron, rompieron, dañaron. ¿Y cuál era el problema en la reforma tributaria? Que no estuviésemos pagando tanta cosa como lo estamos pagando hoy en día. Pero como no tenemos sabiduría y no tenemos entendimiento, entonces nos volcamos a lo que el pueblo dice y lo que los medios de comunicación dicen, y no nos paramos a analizar la autoridad, qué es lo que está pidiendo. Los gobiernos ejercen su función, su autoridad. A veces no nos gusta, pero ¿qué debemos hacer? El emperador Nerón llegó, incendió Roma porque era un loco, le echó la culpa a los cristianos, los empaló ahí en su jardín, les echó cera y con ellos alumbraba su jardín. Y el apóstol Pablo dice: oren por Nerón, oren por él, para que podamos vivir quieta, sobria y piadosamente. Qué contradicción, ¿sí? Y aquí está diciendo Salomón: yo soy el rey, y cualquier rey que esté, si le pide algo, usted obedece. Y si usted no obedece, lleva las consecuencias, porque el rey puede hacer lo que él le place. Así no estemos de acuerdo con esa autoridad. Pero ya vamos a mirar algo. Esto es algo que no es fácil para nosotros, y sobre todo si lo aplicamos a cualquier clase de autoridad legítimamente establecida. La realidad que cada uno de nosotros, como seres humanos, seamos varones o mujeres, nos tenemos que sujetar a alguien. Esposita, como es de duro sujetarse al marido, ¿no? ¿No? Aquí unas hermanas dicen: no, hermanos, una delicia, mi esposo es otro Señor Jesús. Pero es una hermosura. Él le habla a uno algo y dice, con cánticos espirituales, palabra de gozo, tiene consejo a toda hora. Difícil verlo de mal genio. Pero la palabra es que usted se tiene que someter. ¿Someter? Si eso parece como si de pequeñito recién nació le hubieran aplicado la vacuna contra sometimiento y sujeción a las hermanas.
sujetarme. Pero así es. Y así lo estipuló el Señor. ¿Cuándo lo estipuló Él? Cuando la hermana Eva le dio por comer fruto, que el Señor dijo no. Qué cosa tan impresionante. Tenemos 100 árboles en el huerto, todos llenos de un fruto delicioso. Y hay un frutico allá que es todo raro, de ese no coman. Pero ¿por qué no podemos comer de ese? Sí, así somos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ese es el problema que tenemos. Y el Señor le dijo, Eva, recuerde que ella no tiene nombre, ¿no? Ella es varona. Y al colocarle el nombre la sujetó. Porque solo coloca nombre el que es mayor. Sus hijos no le colocaron el nombre a ustedes, ¿no? Somos nosotros los que le colocamos a nuestros hijos. Tenemos un problema con este concepto de la sujeción y nos es muy difícil. Cada uno de nosotros necesita mucha sabiduría para manejarse en esta vida, que es bien complicada cuando la ley es injusta. Verso 3, no te apresures a irte delante del rey en una señal de insubordinación, irreverencia y rebeldía. Como cuando estamos hablando con el jefe o con cualquier persona que está sobre nosotros y salimos y nos vamos. Y lo dejamos hablando solo. Salomón dice, no hagan eso. Y así el rey te pida que tú hagas lo que sea incorrecto, debes analizar muy bien. Es un conflicto, ya vamos a mirar esto. ¿Cuándo obedecer y cuándo desobedecer la ley? ¿Cuándo? Ya lo vamos a mirar. O como cuando hacían un complot, ¿qué es lo que está diciendo acá? Verso 4, pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Verso 5, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. El que guarda el mandamiento. Y el corazón del sabio discierne el tiempo en que puede hablar y el juicio que se puede ejecutar. Por eso cuando una autoridad lo llama, no se apresure a hablar. Viene a sus descargos. Usted está acusado de esto y antes de que le digan, usted comienza a pelear. No escuche. Espere que le den su turno y hable. A veces por entrecruzar los diálogos es que nadie entiende lo que está sucediendo. Y el asunto difícil que está diciendo aquí Salomón es no saber discernir entre obedecer y cuándo desobedecer a esa autoridad. Solo la obediencia al mandamiento de Dios nos hace salir bien librados. Y quiero que me digan, ¿en qué momento podemos desobedecer? Cuando no es basado en la escritura. Cuando no es basado en la escritura. La escritura dice, sométase a toda autoridad. Cuando va en contra de las cosas de la escritura. Cuando va en contra de la escritura, ejemplo. Lo que tú dijiste, Natalia, sí es. Digamos, por ejemplo, la vez pasada que se prohibió que abrieran las congregaciones para que los siervos se congregaran. Sí, entonces en el tema de la pandemia. Claro. Y entonces va en contra, porque el Señor nos manda a congregarnos. Hay un mandamiento por encima de esa ley de acá del ser humano. Hay un mandamiento por encima. Claro. Por encima. Entonces prima la intención, ¿no? ¿Cuál era la intención de que en pandemia algunos pastores abrieran sus congregaciones para que los hermanos se reunieran? ¿Cuál era la intención? Y que el estado espiritual de la iglesia no decayera. Y esa intención es vista por los ojos del Señor. Por lo tanto, está de acuerdo al mandamiento y se puede quebrantar. Un día le prohibieron a Pedro y a Pablo predicar, ¿no? ¿Y qué dijeron ellos? ¿Cómo vamos a desobedecer a Dios? Muchos pastores se pararon y dijeron, no, es que hay que someterse. Igual cerraron sus iglesias. Y muchos de esos cristianos no volvieron más. El tema era el miedo a la multa. Los que se reunieron prácticamente no le tenían miedo al contagio. Le tenían era miedo a la multa. O le teníamos.
pero aún así batallamos. Porque nosotros sabemos que la muerte a cualquier momento nos llega. Una persona estornuda y se esnucó. Hasta ahí llegó, estornudando. Uno se acuesta y no se despierta. Siempre es la motivación. Y esta es una parte bastante dificultosa en la escritura y ya lo hemos tocado varias veces. Hay un mal menor y un mal mayor. Un día estaban ejecutando los judíos y llamaron a un cristiano y le dijeron: díganos dónde están los judíos y si no lo matamos, y no nos puede mentir porque la palabra del Señor dice no mentirás. Y ellos: ay, no, sí, el Señor dice no mentirás, los judíos están allí, los mataban. Un día también, en medio de las aflicciones de la vida, llegaron a la casa de una señora llamada Rahab la ramera y le dijeron: aquí habían 2 espías, ¿dónde están? Y ella dijo: ellos ya se fueron, aquí no están, pero los tenía escondidos arriba. Escuchen esto porque aquí comienza, son las verdades bíblicas y tenemos que interpretarlas. ¿Qué prima más? ¿La vida del ser humano? ¿La restauración y la salvación? ¿O un concepto que yo tengo? Porque si yo fuera un hombre correcto, que nunca miento, pero muchas veces para salvaguardar lo mío, miento. Y Rahab la ramera dijo: no, ellos ya se fueron y estaban escondidos. Y mintieron a los generales del ejército de Jericó que se fueron a buscar. Ellos dijeron: cierre la puerta, por si están adentro no salen, y si están afuera no van a entrar. Pero caso extraordinario que el autor del libro de Hebreos exalta a Rahab. Dice que qué mujer tan sabia, que no sacrificó a los 2 espías y entra en lo que conocen como la galería de la fe. Y nosotros debemos de tener muchísimo cuidado con eso. Siempre mirar la intención del corazón, si es perversa o es sana. Yo no voy a sacrificar la vida de una persona sencillamente por un concepto. La Biblia dice no mentirás, y la gente cree que todo, y dicen todo pecado es igual. Igual es que usted se coja una mogolla de la panadería que no era suyo, se lo robaron, a matar a una persona, el pecado es igual. No, señor. No, señor. Y a medida que vamos estudiando la escritura, ¿les estoy mandando a mentir? No. Son casos extremos. Pero hay lo que hay en nuestro corazón, lo que... Claro, si tú vas a salvaguardar la vida de una persona, no te van a juzgar por eso. Y así vamos a ver muchas cosas. La desobediencia de Daniel. Nadie ora. Cuarentena. COVID en la época de Daniel. ¿Y qué dijo Daniel? Qué pena. Misael, Ananías y Azarías. O sea, Sadrach, Mesach y Abednego. Si desobedecen a levantarse a la estatua, al horno. Y tenemos 3 judíos al horno. ¿Murieron? No. Y así en la escritura hay muchos casos. Las parteras. Por eso es que la mujer en la escritura es símbolo de redención. Porque las parteras en Egipto desobedecieron a la orden de Faraón. Entonces es importante mirar las intenciones del corazón. Desobedecemos cuando va en contra de las cosas de Dios. Por eso hablaba más atrasito sobre el mandamiento. Cuando tú estás obedeciendo el mandamiento de Dios, Dios no te juzga. Y si Dios no te juzga, porque tú estás buscando un bien mayor. ¿Sí me estoy explicando? Espero que sí. No, este hermano nos está mandando a robar y a mentir. No. Y si en algún momento tuviese que guardarme una verdad para ayudar a alguien, me la guardo. No voy a dejar que sacrifiquen esa vida porque sí. Y esos son los errores que se han cometido. Cuando venían las persecuciones a la iglesia después de los apóstoles, había muchos creyentes que decían: bueno, los que son cristianos acá se quedan, que los vamos a matar. Y muchos cristianos se iban, sacaban sus chinitos, sus 2 hijitos, su hijita, salían de la iglesia y se iban, decían: no, nosotros no somos cristianos. Bueno, sálganse, digan que no son cristianos. No, nosotros no somos cristianos, y se iban.
Los de la iglesia decían, apóstatas, no morimos por el nombre de Cristo, y nos mataban. Pero luego esos que se habían ido, quedaron tildados de apóstatas, pero volvían a la iglesia. Porque era tanto su miedo, era tanto su temor. ¿Recuerdan lo que pasó con Pedro? Pedro negó al Señor. Apóstata, no. No, el Señor dijo, cuando vuelvas, ayudarás a tus hermanos. Somos muy hábiles en juzgar a la gente, pero hay gente que no tiene la misma fortaleza que otros. Y ellos volvían a la iglesia con el tiempo, con sus ya hijos crecidos, le pedían perdón al Señor y el Señor no perdona eso. El Señor no perdona nuestras cobardías. Si aún se nos presentan al Señor fulano de tal, y usted para predicarle el evangelio lo mira arriba abajo, es el doctor. Y aún así le tiemblan los pantalones para decirle, arrepiéntase. Hay unos que sí van de frente, pero hay otros que no, ¿cierto? Siempre es entender la debilidad del ser humano y el Señor siempre nos ayuda. Verso 7. Pues no sabe lo que ha de ser y Él cuando haya de ser, ¿quién lo enseñará? Verso 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará el que la posee. Yo cuando me puse a mirar eso aquí, y me remití a varias versiones, ustedes saben que cuando están estudiando un texto de la escritura, bueno es mirar las revisiones. Está la versión internacional, Dios habla hoy, traducción viviente, y aquí lo saqué de la Biblia de las Américas. ¿Qué dice la Biblia de las Américas en su traducción? Dice, no hay hombre que tenga potestad de refrenar el viento, ni se da licencia en tiempo de guerra. Al soldado no le dan licencia en tiempo de guerra y no hay hombre que detenga el aire. Nuestra versión 60, aunque muy bonita y la queremos mucho, muchas veces nos confunde. No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento. Espíritu es viento, aire, ruaj. Ni se da licencia en tiempo de guerra. Los ejemplos son de dos situaciones que el ser humano no puede controlar. El ser humano no puede decidir sobre su vida, sino solo Dios. El hombre no puede retener el aire, el soldado no le dan licencia en el momento de la guerra, y el ser humano no puede decidir sobre su muerte. El ser humano no puede decir, bueno, hoy no me voy a morir. Hoy no me quiero morir, tengo muchas cosas que hacer, voy a arreglar esto, voy a arreglar lo otro. ¿Quién negocia con la muerte? ¿Quién? Nadie puede negociar con la muerte. Tiene que negociar con el Señor de la vida, como hizo el rey Ezequías. Usted puede hablar con el Señor de la vida y decirle, Señor, un ratico más. Y el Señor le concede. Por eso siempre oramos y en nuestras oraciones está, Señor, te lo suplico, alarga los días de mi vida. ¿Para qué? Para llevar el evangelio, para predicarle a las personas. Alarga los días de mi vida, Señor, porque nosotros no sabemos si es hoy, si hoy nos toca partir. Pero parte de nuestra oración es, Señor, alarga los días de la vida para cumplir lo que me vienes enseñando. Cada vez que veo un enfermo, le digo, Señor, si es que es una disciplina, alárgale los días de la vida. Si su merced quiere, si ya está determinada esta disciplina para esta persona, pues ya no puedo hacer nada. Porque si hay una disciplina determinada, esa persona se va. Porque le han dado una, otra y otra oportunidad. Por eso es que vemos creyentes que parten rápido. Pero antes de que se vayan, el Señor les ha dicho. Pero siempre es bueno cuando hay una enfermedad o cuando hay cosas así, orar al Señor, hablar con Él. Por eso hemos estado estudiando el libro de Eclesiastes, que nos dice, mis queridos hermanos, dice el cogeledo, el predicador, la persona que está enseñando acá, haga de cuenta que usted va a morir hoy, comience a arreglar ya lo que tiene que arreglar. Arregle su situación con su esposa, arregle su situación con sus hijos. Si usted tiene problemas con su familia, llámelos, trate de dialogar con ellos, cese tanta contienda, que todo esté bien, ande tranquila, en paz.
con todos los hombres si fuera posible. Eso es lo que enseña el libro de Eclesiastés. Eclesiastés nos prepara como si hoy fuera la muerte, así tengamos 10 años más de vida, 20 años más de vida. Nos prepara como si hoy fuera a morir. Lo decíamos en clases pasadas, si usted va a morir hoy, ¿qué arreglaría en su vida? No, yo le pediría perdón a mi suegra. Pues hágalo y trate de solucionar sus cosas. Invitaría a mi madre a almorzar, o le llamaría la atención a mis padres por lo que están haciendo mal, o a mis hermanos por ese caminar donde van. ¿Recuerdan cuando estaba el rico en el tormento? Dijo, tengo hermanos. Porque el creyente, cuando parte a la presencia de Dios, su memoria entra en la paz del Señor. No hay angustia, no hay tribulación. Él no está allá en el cielo, ay, ¿será que sí se salva mi hijo? Señor, ¿sí se salvó? ¿No se salvó? No. Por eso dice, a Moisés tiene y a los profetas. Y es importante entender eso. El creyente entra a la paz del Señor. El impío entra a ser atormentado en sus propios pensamientos, en el propio dolor de su corazón. Y comienza la crisis en su vida. El ser humano no puede tener control sobre su propia vida, pero el Señor sí. Solo Dios puede controlar las cosas, amén. ¿Cuándo podemos desobedecer una autoridad? Cuando va en contra de los principios escriturales. Cuando va en contra de los principios escriturales. Si un principio escritural me lleva a no mentir, no voy a mentir. Pero si en este caso extremo tengo que mentir para que una persona o una familia sea salva, no me voy a hacer responsable de que los acribillen por algo que yo dije. Indaguen ustedes, yo no voy a decir nada. Es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor ese planteamiento. Por favor, entiéndamelo. Nadie está mandando a nadie a mentir. Les decía que los ejemplos de desobediencia dentro del mandamiento está Daniel y su oración, los amigos de Daniel, el apóstol Juan y Pedro, cuando estaban ante el concilio, y muchos hombres usted los va a ver ahí, que por guardar una cosa no dijeron, se callaron. Vamos a la segunda parte, verso 10. Asimismo, primero fue nuestra actitud frente a la autoridad del mundo. Ahora nuestra actitud frente a la autoridad de Dios, que nos parece mucho más fácil, pero es mucho más complicado. La autoridad de los hombres es mucho más fácil de llevar. Decía el doctor R.C. Sproul que usted viene una persona a golpearlo o a hacerle daño y usted se para y le dice, venga, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Si yo soy su admirador número 1, siempre usted me ha agradado, me ha caído bien. Y usted negocia con la persona y la persona cede, no pelea. Pero dice, ¿y usted cómo negocia con un cáncer? ¿Cómo le habla a un cáncer a usted? No puede. Y ahí es donde vienen las leyes de Dios. Ante los hombres podemos negociar, gambetear, como le pasó al rey David, ¿no? El rey David fue y se metió con Betsabé y dijo, bueno, ¿sabe qué? Aquí esta señora nos quedó embarazada, pero aquí no llegaron los paparazzi, no llegaron las revistas, no llegaron los de la farándula del noticiero. Hágame un favor, mijo, póngame adelantico a abrir a Zeteo, que lo maten, aquí no pasó nada, pasó un año, él tranquilo, relajado, nadie dijo nada, hasta cuando llegó la autoridad de Dios frente a la autoridad del hombre. Y el Señor envía a Natán. Natán tiene que llamarle la atención al rey. Y aquí es donde viene la parte esencial de lo que quiero que aprendamos. ¿Cómo le llama Natán la atención al rey? El rey David es muy justo, le gusta la justicia, ama al Señor, y él viene y le dice, oiga, rey, mire qué problema por allá en la finquita. ¿En cuál finca? Ya le digo, fulano de tal tenía un poconón de ovejas, llegó una visita, y este sinvergüenza fue y cogió la ovejita, tenían una, la mató y se la comió. Y David se enciende en ira. ¿Quién es? Vamos ya. Y Natán le dice, su merced. Y así le manda a decir el Señor. Ese tipo de consejeros me fascinan.
Él no se revuelca, se tira contra el piso, se da contra las paredes, sangra, rompe los dedos. No. Entra tranquilo, da la parábola y el rey queda hundido en su dolor. Y le dice, ¿y ese niño que van a hacer? Va a pagar las consecuencias de lo que usted hizo. El Señor lo iba a matar a usted, David. Pero el Señor dijo, no, me llevo el hijo. ¿Recuerdan? David entra en ayuno, en oración, se vuelve muy pentecostal, ora en lenguas, hace de todo, pero el niño se muere. Porque cuando hay que hablar con Dios y cuando Dios da la palabra, es bastante complicado. Pero ahora vamos a ver nuestra actitud frente al trono de Dios. Asimismo, he visto a los inicuos son sepultados con honra, más los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Otra vez otro texto que hay que analizar en diferentes contextos. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Es cómo reaccionar con sabiduría frente a lo que Dios ha dispuesto para este mundo. Lo que no nos agrada del todo, pero es lo que es y vamos a terminar viéndolo todos los días porque es así. ¿Y por qué es así? Porque Él lo permite que sea así. Y de dónde, o mejor, como las cosas son así, tengo que ver lo que realmente es precioso y cómo Dios hace las cosas tan maravillosas. Salomón aquí claramente establece que el mundo está lleno de injusticias, lo que llamamos los quiasmos. Él toca de aquí, allí, allá. ¿Recuerdan? Ya hemos estudiado los quiasmos. Quiasmos con Q. No lo recuerdo, hermano, qué es. Vaya y busquen un diccionario quiasmo para que usted esté pendiente de lo que hemos hablado. No hay nada nuevo en el libro. Pero comienza nuestro versículo 10 diciendo así mismo. O sea que la comparación de lo que viene hablando de los 9 anteriores versículos. Y dice, he visto al malvado, solía entrar a la iglesia, solía salir de la iglesia, del lugar santo, hombre malo que le entra la enseñanza por un oído y le sale por el otro, sale a hacer lo que él quiere de su vida, hace lo que la gana le da, y luego vienen y dicen en la iglesia que era un hombre perfecto, que era un hombre santo, y lo entierran con honores. Eso es lo que está diciendo el versículo 10. Dice que injusticia. El malvado solía entrar y salir del lugar santo, que presumiblemente es el templo, y esa persona muere y es sepultada. La injusticia sería que esa persona muere como un gran señor, cuando en realidad era un malvado que le resbalaba todo, como decimos nosotros, le entraba por un oído y le salía por el otro. Y así hay gente mala, perversa en la iglesia, y todo el mundo los ve como grandes señores. Y Salomón dice, esto es una injusticia. Esto es una injusticia. ¿Cómo le van a dar honra? Por eso nosotros decimos que todo muerto es bueno. Y no son buenos. Si yo lo tuviera acá, le pediría perdón. Sí. Yo conozco hombres que el Señor los deje salir de la tumba nuevamente, siguen en la misma. Siguen en la misma. A eso llegan y nos cuentan la historia, no, porque eso preguntan más que un perdido y hablan más que un recién llegado. Eso le cuentan una historia, pero luego otra vez el carácter. No les gusta esto. Es que el carácter de nosotros es tremendo. A veces pensamos que si la persona muere y vuelve otra vez, va a venir cambiado. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Este medio ambiente está plagado del sistema babilónico. Y dice Salomón, ¿cómo hay gente tan incorrecta que va a la iglesia, se porta mal, hacen y deshacen, y luego los ven como grandes hombres de Dios? ¿Qué es eso? Eso es una injusticia. ¿Quién más vio eso? Músico. Asaf, en el Salmo 73. Él ve gente que entra a la iglesia, son impíos, son malos, los ve gordos. Entran en su opulencia, no les duele nada, no tienen corazón para las demás personas, su familia está llena, a ellos les importa un comino. Y él dice, ¿pero qué? ¿Qué va a pasar con ellos? Y cuando él dice, pero entrando al santuario entendí el final. Por eso es que Salomón dice que es mejor el final del negocio que el inicio. ¿Sí lo dijo o no lo dijo? No podemos perder de vista todo lo que él nos ha dicho.
porque ahí viene el complemento de todo lo que estamos viendo. Y eso lo vio Asaf en el Salmo 73. Es un problema cuando usted ve que la persona es incorrecta y usted lo alaba. Eso es un mal. Eso es un mal. En la iglesia tenemos predicadores que saben mucha doctrina, adúlteros, fornicarios, pedófilos, homosexuales. Pero eso saben doctrina. Y si saben doctrina, el Señor está con ellos. ¿Sí? No. Perdónenme. Los casos de fornicación en la iglesia, los casos de adulterio, hay que ponerles una disciplina. Porque si no, es lo que va a seguir diciéndonos aquí el texto. Cuando no disciplinamos eso, nos metemos en un lío. ¿No les parece? ¿No les parece, hermanos? Claro. Y antes de que salga al descubierto tengo que ponerme ese en cuenta. Pero hay gente que le interesa 5 eso. Hermano, sé soberanía. No, el varón sabe soberanía. Tranquilo, ¿sí? ¿No? Como el tipo que violó a una mujer en un pueblo y el juez lo iba a condenar. No, estaba ahí en el juicio y el hombre se para, muy calvinista, y dijo: señor juez, fui predestinado para violar y matar a esa mujer. Y todos... Y el juez se para también de su silla y le dice: y yo fui predestinado para condenarlo a muerte. ¿Por qué no podemos estar jugando? Con la misma tabula rasa cortamos. Eso no es de que yo aprendí algo, ¿sí? Ya me sé las palabras mágicas para que salga el mago de la lámpara, no, señor. Versículo 9 al 11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Dice, no se ejecuta con sentencia sobre la obra mala. Cuando uno ve que el mal no se castiga, uno toma fuerza, toma coraje y dice: bueno, al final yo soy como muy tontico, ¿no? Soy como muy fanático, soy como exagerado. Si él lo puede hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Como vemos que no le castigan el mal a nadie, pensamos que podemos repetirlo. Y dice: cuidado con eso. Y la persona dice: tampoco me va a pasar a mí nada. Si a él no le pasó nada, a mí tampoco. Si todo el mundo lo hace y no les pasa nada, ¿por qué me van a castigar a mí? Y Salomón está diciendo: esta es una seducción al mal. Pero usted no se pare ahí, porque Dios así lo permite. Ya he visto gente que hace lo malo y usted dice: pero a esta persona no le pasa nada. No, ¿y qué diremos de nuestros niños? Si un niño llega en forma de desorden y no le dicen nada en la iglesia, los otros dicen: ¿cómo él sí puede? Yo no. Esos son los mejores modelos que tenemos, nuestros niños. Por eso enseñamos a nuestros niños el orden, para que ellos vayan siendo participantes, para que otros también aprendan el orden. A los niños no hay que dejarles hacer lo que ellos quieran. Ellos son los psicólogos número 1. ¿O no? Bueno, los que han sido padres y han tenido niños pequeños lo saben. Y los que no cuidaron a sus niños cuando estaban pequeños, ahora de grandes se encargan de cuidarlos. Sí, es una ley contradictoria. Pero los que dicen que los que no fueron buenos padres vienen a ser abuelos alcahuetas. Alcahuetean todo. Y ellos vienen con un abrazo y con la miradita. ¡Ay, tan lindo! No, cuando hay que poner orden, hay que poner orden. Porque ellos siguen igual. Recuerdo un día que mi nieta se subió al comedor, encima de la mesa. Y todos tan linda, ¿no? ¿Cuál linda? ¿Se baja o le doy su palmada? Uy, pero usted sí es drástico. Usted no tiene la presencia del Señor, no ve que son niños, me interesa lo que usted me diga. Porque de la misma manera que ella se me sube aquí en el comedor, en un restaurante o donde quiera que estemos, va y lo hace. Sus hijos son el reflejo de lo que usted hace en su casa. Sencillo, si su hijo es un desordenado, usted es igual. Si su hijo es un rebelde, usted es igual. El niño es el reflejo de quién es usted.
Así de sencillo. Ustedes hablan mal del pastor, cuando el niño llega a la iglesia se queda mirando al pastor de arriba, él mismo los delata. El niño es el reflejo de lo que son ustedes, no es otra cosa. ¿Cómo le voy a pedir orden a un niño aquí cuando yo en la casa dejo que sea un desordenado? Me alza eso. Es que todo es tan sencillo, es la praxis de la vida. El niño habla de quién es usted, el niño habla si es consentido, si es un rebelde. Todo lo muestra él. Y somos nosotros los encargados de adiestrar esos niños, de adiestrar esos jóvenes. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero volvamos a nuestro texto. Dios permite, estamos hablando del hombre que es perverso, viene a la iglesia, hace, deshace, por eso muchos critican que el predicador hace esto, que tuvo amantes, que se robó, que hizo, que deshizo. Sí, no, es innegable, no podemos hacer absolutamente nada. Si yo me paro aquí en la iglesia a atacar a los demás pastores, vendría una voz del cielo y me dicen: haz un favor y se sienta, porque ustedes le llamaron para predicar el evangelio, no a que ataque a los demás. Entonces no hago nada. Y es innegable que habrán hombres que van a hacer esas cosas, solo el Señor se encargará de ellos. Pero nosotros, mientras estemos caminando, no lo permitamos. Dios permite que las cosas sucedan, y es como Dios maneja sus asuntos. Escúcheme. Dios permite que las cosas sucedan. Señor, ¿y este tipo por qué tan malo? Yo escuché por allá de un hombre que en su congregación, antes de que la chica se casara, él les daba la probadita a ver si eran vírgenes o no. Y eso es una verdad. Como en las religiones Ariataugusi, como todo eso que escuchamos. No me gusta utilizar nombres propios, pero fue la verdad. Y es verdad, hay muchas cosas que suceden. El pastor en pasto, muchísimas cosas. Pero Dios permite que las cosas sucedan, y es como Dios maneja sus asuntos. Por supuesto que Dios no las aprueba, pero las deja que sucedan y no interviene directa o inmediatamente. Y al no intervenir inmediatamente, como no vemos castigo, ahí viene el argumento del ateo y del impío. Dice: Dios no existe. Porque si Dios existiera, ¿por qué tanto mal? ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué Dios permite esto y aquello? Y ahí es donde viene la gran contradicción. Y qué pena, se me fue el tiempo, pero ya termino acá. Y a medida de que viene sucediendo todo esto, cuando usted ve las desigualdades en la vida, cuando ve que asesinan, cuando ve que roban, esto es la gran calamidad de la vida. Por eso les digo que es más difícil comprender el gobierno de Dios que el de los mismos hombres. Señor, ¿por qué permites que esto suceda? Y para resumirles todo, el Señor dice, como le dijo al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 8, te hice andar por este desierto, te hice pasar hambre, necesidad, para que te dieras cuenta qué hay en tu corazón. Y no crea, a todos los hombres nos llama la atención enriquecernos con la iglesia, que esto crezca. El pastor sube en la camioneta porque el Hijo de Dios tiene que ser el Hijo del Rey de Reyes, ¿cierto? Es el Hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Por favor, me muestran al Rey de Reyes y Señor de Señores cómo muere. ¿Me lo muestran? Yo veo un Señor totalmente desnudo, colgado en un madero. Le quitaron sus ropas, totalmente avergonzado. Él es mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es. Por eso dice, salgamos con Cristo al vituperio. A mí no me vendan esos dulces y esos chicles que me dan vómito, porque he aprendido de parte del Señor que lo tengo que predicar es a Él. Como dijo el apóstol Pablo, no quiero saber nada sino a Cristo y este crucificado. Deje usted de estarse dejando engañar por ese chicle babilónico de que usted tiene que ser muy conocido, de que usted tiene que tener millonadas, porque no y no. Y si el Señor así le concede, nunca coloque su corazón ahí. Es que mire, el Señor nos ha bendecido, mire lo que tenemos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Sigamos al Señor, prediquemos su palabra. Así usted vea que los pastores hacen y deshacen, usted tranquilo, usted camine por donde el Señor lo lleva. Que el otro prosperó y va tranquilo, usted vaya por donde el Señor lo va llevando. Si quiere, corra, tranquilo, puede ir a correr. Que eso es lo que va a decir más adelante. Versos 12 y 13, Salomón nos anima a temer al Señor. Mire lo que dice el versículo 12: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen y a los que Dios temen ante su presencia, y que no le irá bien ni le serán prolongados los días, y que son como sombra por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Pero quiero resaltar esta palabra que dice Salomón: yo también sé. Cuando me encontré con esta palabra dije, venga Salomón, hablemos un momentico, porque para mí usted era un descarriado. Y para saber, todo del capítulo 1 al capítulo 7 dice Salomón, yo he visto, yo he visto, yo he visto, yo he visto y yo he visto. Y ahora en el capítulo 8 dice, yo sé. ¿Cómo así? Salomón se la ha pasado diciendo, yo he visto. Ahora dice, yo sé. Y está hablando de una convicción interna que él tiene, que procede de la fe. Porque no es algo que él pueda comprobar. No es algo que él pueda mostrar, porque no es algo que se ve. Pero él dice, yo sé que el que teme a Dios le irá bien. Y que el impío no va a salir bien librado. En la Biblia hay dos clases de personas: los que temen a Dios y los que temen a los hombres. Me gusta ese texto cuando dice, mi hermano, ese es el mismo temor del principio de la sabiduría, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor, así es, hermano Oscar. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que temen en la presencia de Dios. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Esta parte también me gustó muchísimo. Los impíos son como sombra. Y es una metáfora hermosa, una imagen del ocultamiento del sol a los impíos. Que a los impíos los días no se le van a alargar, se le van a alargar las sombras. Usted sabe que la luz del día es para los hijos de Dios y las sombras de las tinieblas para los impíos. Una de las injusticias, entre comillas, que plantea la Biblia que hay sobre este mundo es que justamente un pecador no necesariamente muere más joven, sino que hay pecadores que duran 100 años y hay creyentes que a su corta edad mueren. Roberto Machén le dijo, Señor, dame Escocia para evangelizarle, y duró trabajando creo que 5 años, y a la edad de 29 años murió, 29, 30. Y así han habido hombres que han partido muy jóvenes, pero eso no quiere decir que haya respaldo de Dios en ellos, sencillamente el Señor lo permite. Si usted ve injusticias en la vida, deje que el Señor obre, usted no se deje llevar por eso. Que en la iglesia fulana de tal el pastor hizo esto y levita, usted tranquilo, usted siga la palabra, usted cumpla los mandamientos del Señor y vaya para adelante. Que los demás quebrantan la fe, su merced, no se preocupe por eso. Usted ocúpese en guardar los mandamientos del Señor. Ahí va a tener su bendición y va a tener su victoria. A ver, termino aquí con estos renglones que tengo. La idea de que no haya una justicia inmediata es frustrante. Y eso es un enigma que no podemos responder ni entender. Nos dice Salomón que deberíamos nosotros, aparte de temer ante la presencia de Dios, porque sigue diciendo el versículo 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría, porque no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le conceda debajo del sol.
Esto es un asunto un poquito complicado. Lo que está diciendo Salomón es ahí: mire, mi hermano, ocúpese usted en comer, beber, disfrute lo que Dios le ha dado y no se ponga a amargarse en la vida ya en eso. Así comienza terminando nuestro capítulo 8. Pero en el capítulo 9 nos va a dar un vuelco impresionante a la vida. Él dice: coma, no se ponga a preocuparse por lo de los demás. Usted viva tranquilo, viva su vida y obedezca al Señor y gócese con lo que Dios le da. Aparentemente es bueno, aparentemente, pero ese no es el todo. En el capítulo 9 ya vamos a ver cómo el pensamiento de Salomón comienza a cambiar y comienza a enfocar verdaderamente el corazón y la vida de los hombres hacia donde tiene que ir. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar, la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Y aquí queda nuestro capítulo. El complemento lo vemos en la próxima clase, capítulo 9. Porque como es una secuencia, me gustaría tener 4 horas de predicación y darles esos capítulos. Yo sé que ustedes se desviven de ganas por eso, pero vamos a orar y vamos a cerrar nuestro culto. Y más con este bochornito que hace aquí en la iglesia, da sueñito. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esto, que nos permita sujetarnos a las autoridades de una manera sabia. Que también usted tenga la sabiduría para decir: yo no puedo obedecer esto porque esto no es del Señor. Señor, dame la sabiduría, el tiempo y el juicio en que tengo que tomar estas decisiones. Pero ayúdame también a ser una persona sabia que pueda hacer entrar en razón a la autoridad que tengo por encima, como en el caso de Natán con David. Que yo pueda ser sabio en lo que tengo que hacer. Que yo no me ande preocupando porque los demás no predican la palabra y viven unas vidas totalmente desorbitantes a la nuestra. No se preocupe por eso. Dios así lo ha permitido. ¿Usted qué es lo que tiene que tener? Fe en su caminar, fe en su Señor. No le preocupe si los demás avanzan o no avanzan. Su merced, ocúpese en llevar el evangelio y traiga las personas a la presencia y a la comunión con Dios. Vamos a orar, mis hermanos.